Hoy me gustaría hablar un poco acerca solo de un versículo, un verso que está en la Biblia, en Mateo 9:36, que nos dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. En el tiempo que estoy estudiando en el seminario, una de las cosas que mis profesores siempre hablan es de que primero el texto tiene que hablar contigo para después compartir con otras personas. Y yo creo que este texto habla muy fuertemente conmigo, y de un texto tan pequeño se puede extraer tantas lecciones y tantas cosas interesantes. El texto empieza hablando de multitudes, o sea, Jesús ya estaba con su ministerio un poco avanzado, o sea, ya tenía mucha gente que le seguía. También vemos que él ya había pasado por otras ciudades enseñando, curando, y con eso se creaba una cierta expectativa en las personas de qué iba a pasar ahora, que este grande maestro, que este grande profeta de Dios va a hacer en nuestra ciudad. Y es interesante pensar en esta expectativa, porque no sé cuánto vosotros sabéis, pero entre lo que nosotros llamamos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se pasaron más de 400 años en que Dios no ha enviado ningún profeta para hablar desde él para el pueblo. Es lo que llamamos de periodo intertestamentario entre los dos testamentos. O sea, un pueblo que estaba muy acostumbrado a escuchar la voz de Dios por medio de sus profetas, había pasado mucho tiempo bajo un gran silencio desde la parte de Dios. Pero Juan Bautista y después Jesús han regresado a hablar desde la parte del Señor para el pueblo. Entonces la expectativa acerca de él era muy grande. Pero es interesante pensar que Jesús no estaba solo pensando en multitudes. Él no era como un superstar que tenemos hoy en día, gente que puede llenar a estadios de fútbol y otras cosas como eso, en conciertos, pero que al final le da igual quién son las personas que están ahí. Para estas personas no hace ninguna diferencia. La verdad, y el texto nos habla eso, es de que Jesús miraba a las personas con un cuidado especial, con un cariño. Es muy interesante porque siendo el creador, porque estaba desde la creación junto con Dios, Jesús conoce a cada una de sus criaturas. Entonces Jesús conoce a Amalia, conoce a David, conoce a Alex. Cada uno de los que están en la multitud son conocidos por sus nombres. No es el número 1, 2, 5427 que está al fondo. Son personas específicas. Y Jesús está mirando a cada uno de nosotros con nuestras características específicas. Y eso solo un Dios creador, un Dios que se importa con nosotros puede hacer. No somos solo más un número para Él. Él no está buscando solo de tener un número u otro más. Pero el texto sigue diciendo, y eso nos deja más claro, que Él tuvo compasión de ellas. La palabra para compasión es muy interesante porque habla de un tipo específico, como si fuera un dolor en las entrañas. La palabra griega usada para eso. Y es interesante pensar eso porque justamente los judíos pensaban que desde aquí, desde las entrañas, era donde se salían los sentimientos de mansedumbre, como por ejemplo compasión, amabilidad en relación a las otras personas. O sea, Jesús amaba a estas personas de una forma tan grande, tan específica, que su compasión eran como dolores que salían desde dentro de él. O sea,
no miraba a las personas sin preocupación o sin interés, pero tenía compasión a punto de tener como si fueran dolores, como una cosa que viene de dentro de sí. Y es interesante eso también porque Mateo, sabéis que en este tiempo que estamos hablando, los romanos eran los que estaban en control de la mayoría del territorio global o importante globalmente hablando, pero antes de ellos los griegos estaban en el control, en lo que llamamos de periodo helenístico. Y los griegos, o sea, eran la base del conocimiento todavía, aunque los romanos estaban en el control. Pero, ¿qué pensaban los grandes poetas, pensadores griegos? Que desde de las entrañas no salían sentimientos como de amor, de amabilidad, compasión. Lo que salía desde dentro eran sentimientos intensos como pasión y odio. Entonces, no solo en este texto, Mateo nos está hablando de una característica muy profunda, muy importante de Jesucristo, pero también está yendo en contra a lo que pensaban los filósofos griegos del tiempo que estaban viviendo. Y de nuevo, eso es muy interesante porque nos enseña lo cuánto Dios, Jesucristo, se importa con nosotros, desde el más íntimo de su ser, desde sus entrañas. Este texto también nos dice que ellos eran como ovejas agobiadas y desamparadas. Y eso me hace pensar un poco, y no sé si ya pensaron un poco eso. Ellos eran una multitud, estaban en su territorio. ¿Cómo podrían estar tan agobiados y desamparados? No parece un poco, no parece hacer mucho sentido, ¿verdad? Si estamos en medio de mucha gente, quizás nos vamos a sentir más fuertes, más poderosos. Si estamos en nuestras casas, nuestra ciudad, nos sentimos más confiantes. Mientras cuando estamos en otro país, otra lengua, otro idioma, nos sentimos más frágiles. O sea, porque esta gente, aunque estaba en medio de una multitud, eran como ovejas agobiadas y desamparadas. Algunos pueden decir, bueno, estaban bajo el control y la dominación de Roma. Pero yo no creo que era solo una cuestión física, pero también yo creo que hay una cuestión espiritual, porque sus almas estaban agobiadas en la espera por un Salvador. Yo creo que eso es importante. Y no solo ellos podrían pensar en un momento que era un Salvador físico, pero nosotros sabemos que Jesús iba mucho más allá que eso. Iba a libertar nuestras almas, nuestro espíritu del poder del pecado. Y ese es el punto central. Por eso estaban agobiados. Me gusta mucho este texto que está en Salmo 42:5, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Me encanta que en un texto tan corto se puede expresar al mismo tiempo un dolor que está sintiendo, pero dejar muy claro para dónde mirar, cuál es su fuente de salvación y cuál es su Dios, y dónde puede buscar socorro. Eso me encanta en este texto. Pero como estaba hablando de ellos que estaban en medio a su pueblo y se sentían agobiados, quizás nosotros mismos en nuestro día a día. Estamos junto con nuestra familia, estamos muchas veces con compañeros de trabajo, gente que conocemos hace décadas, pero también nos sentimos agobiados y quizás este es un momento que necesitamos volver nuestros ojos en dirección a quien de verdad es nuestra fuente de salvación y socorro, nuestro Dios verdadero.
gracias a Dios porque tenemos un Dios que ha venido, como Juan ha dicho, como Alex ha leído, ya hecho carne por nosotros, por morir por nosotros. Aleluya, que Dios ha hecho eso por nosotros. Es muy interesante cuando miramos esta comparación, porque de las personas con las ovejas, muchas veces podemos pensar que es una comparación sencilla, pero yo he leído que estudios recientes en Francia han dicho que una oveja, si está bajo situaciones de estrés, también puede expresar sentimientos. O sea, hace sentido una cosa que se ha dicho 2000 años atrás, de que ellos parecían ovejas agobiadas, y eran personas agobiadas. Pero la ciencia hoy, tanto tiempo después, está comprobando una relación, un sentimiento que ellos han hablado, o que Mateo ha hablado en su libro hace 2000 años. Eso es muy interesante. Y de nuevo, para conocer tan profundamente a la creación, solo hay una posibilidad: el Creador. Ese es el punto muy interesante en la utilización de esta analogía entre las personas y las ovejas. Hay un punto también muy interesante que me gusta mucho, está en Salmo 121, que nos hace recordar eso, que dice: alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, una vez más, estamos pasando por los tiempos de tinieblas. ¿Para dónde miramos? Para dónde encontramos nuestro Señor, donde encontramos nuestro Creador, que hizo los cielos, la tierra, y nosotros, ese importa con nosotros. La parte final del texto nos habla que ellos eran como ovejas, pero no eran cualquier tipo de ovejas. Eran ovejas sin pastor. ¿Y qué pensáis vosotros que puede pasar con ovejas que no tienen un pastor? Están a la deriva. ¿Están a la deriva? Tarde o temprano, una oveja sin pastor o va a morir de hambre o sed, si no encuentra alimento donde comer, o va a morir por animales salvajes que la van a atacar. O sea, una oveja sin pastor tiene una destinación fatal. Y si leemos en Mateo 7, nos dice que ancho es el camino para la perdición. ¿Y cuándo estamos en el camino para la perdición? Cuando estamos alejados de nuestro Salvador, de Jesucristo. Ese es un punto importante. Al decir que ellos eran ovejas sin pastor, Mateo también nos está enseñando o nos dando una fotografía de la situación espiritual del liderazgo del pueblo de Israel. Porque imaginen conmigo, estamos hablando, si hay un montón de ovejas, ¿qué sería el natural? Tener un montón de pastores, o tener por lo menos muchos pastores. Y por supuesto, Dios no ha dejado sus ovejas, su pueblo, sin un liderazgo. Dios ha enviado a lo largo de los siglos a profetas, reyes, sacerdotes, todo eso ¿para qué? Para cuidar de las ovejas. Pero ellos no estaban haciendo lo que deberían, y por eso la gente estaba viviendo como si fueran ovejas agobiadas.
En Jeremías 56 nos dice: mi pueblo ha venido a ser como ovejas perdidas. Sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Y después en Ezequiel 34 nos dice: ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Eso nos deja muy claro que no solo ellos no estaban haciendo lo que deberían, que era cuidar de las ovejas, pero estaban llevando las ovejas en dirección al camino malo, al camino que no llevaba a salvación. Pero una vez más, aleluya, porque tenemos un gran pastor y el sumo sacerdote que es Jesucristo nuestro Señor. En Juan 10:4 nos dice que la oveja escucha y obedece a su pastor. Y también es interesante que en Juan 21, cuando Jesús está hablando con Pedro para que le diera como prueba de su amor por él, que él habla: si me amas, cuida de mis ovejas. Entonces, Jesús tenía muy claro el amor acerca del pueblo, cómo le amaba y cómo después que él iba a morir, iba a resucitar y ir al cielo, que el rol, que el trabajo de los que habían de se quedar sería cuidar de las ovejas, sería hacer que ellos iban en dirección a él. Ese es el punto. Yo nunca he visto de verdad muy cerca una oveja. Yo creo que he visto en estas pequeñas fincas para niños, pero nunca he ido a una granja, una gran finca donde hay muchas ovejas. Pero lo que escucho de verdad es que un pastor de verdad, huele a ovejas, porque él se deita con ellas, él está con ellas todo el tiempo. Y es interesante que un trabajador cualquiera que gane su sueldo por día o por lo que semana, lo que fuera, si viene un animal a atacar a esta oveja o un ladrón o lo que sea, quizás no va a pararle o ni mismo va a saber que le quitó una oveja. Pero un pastor de verdad, sí está dispuesto a no solo cuidar de las ovejas, pero si necesario cargar la oveja en sus espaldas, si la oveja está mal. Y eso yo creo que es el punto central que me gustaría terminar hoy hablando eso, de que Jesús está listo para nos recibir. Si tenemos la pata rota, si tenemos, y por supuesto tenemos nuestros pecados, lo que nos hace sucios, lo que nos hace de verdad maltratados, muy débiles, pero Jesús está dispuesto a nos recibir, a poner a nosotros en sus espaldas, a coger a nosotros en sus brazos. Mateo 11:28 nos dice que venid a mí todos los que estáis fatigados y yo os haré descansar. Todo eso que hablamos, toda esta simbología acerca de ovejas y pastores, no podemos dejar de entender que tiene un significado profundo a nuestra realidad. Nosotros somos las ovejas, o este pueblo que está agobiado, que se siente desamparado frente a las situaciones, sea el desempleo, sea
peleas familiares, sea lo que pasa en nuestras vidas, sea nuestra propia condición de pecado, porque quizás algunas veces no estamos viviendo momentos difíciles económicamente o familiares, pero nos falta alguna cosa aquí, y eso nos duele, eso nos hace sentir vacíos, eso nos hace muchas veces sentir sucios, porque el pecado nos hace sentir así. Pero Jesús no tiene problemas en oler como las ovejas. De verdad, cuando Él se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz, lo que se pasó fue que todo este olor malo del pecado, todo eso de malo que todo lo hicieron antes y hicieron después de Él, fue cargado sobre sus espaldas en esta cruz. Por eso Dios no podía mirar a Él en la cruz, porque todo el malo del mundo estaba sobre Él en este momento. Y Él no dijo que no quería hacerlo. Él no dijo que no iba a hacerlo. Él dijo que haría la voluntad del Padre. O sea, Él no tenía problema en oler al pecado de las ovejas si eso les iba a llevar a la salvación. Porque Él mismo no tuvo pecados. Y eso después, cuando resucitó, su cuerpo fue glorificado y todo este pecado ya no está más en Él. Y nosotros que creemos también ya no va a estar en nosotros. Yo no sé si a lo largo de esta semana o de este mes, de este año, habéis estado pensando, ¿soy yo solo uno más en la multitud? ¿O puedo yo soportar pasar todas estas dificultades que tengo vivido? ¿O de verdad que alguien se importa conmigo? Yo espero que al final de lo que hemos hablado esta mañana y reflexionado esta mañana, puedan salir con la confianza de que sí, hay uno, solo uno, que se importa de verdad y profundamente con cada uno de nosotros, que es Jesucristo, nuestro Dios poderoso, nuestro Salvador. Yo espero que puedan salir de aquí diciendo que sí, este Dios de compasión, este Dios que siente dolor por mí, se importa conmigo. Él me escucha, me recibe y cuida de mí cuando yo necesito. Si alguien todavía no tiene cierto eso, buscar acordarse de este texto a lo largo de la semana, cuando las cosas vienen, cuando las olas fuertes vienen sobre ti a lo largo de la semana, recordar de que Él dijo: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Como Juana dijo, si alguien aquí todavía no tiene esta fuente de paz, de tranquilidad, de cuidado, que pueda también sacar un tiempo esta mañana para orar y recibir a Jesús como su Salvador. Que pueda tener un tiempo para decir: sí, Señor, yo necesito todos los días de mi vida ser rescatado, yo necesito de su cuidado y yo necesito de salvación y transformación en mi vida. Yo necesito, porque soy como una de estas ovejas o de esta gente que se parecía con ovejas. Me siento todos los días agobiado y desamparado. Pero ahora entiendo que por medio de ti puedo encontrar paz, puedo encontrar seguridad.